La voz, oh, la voz. Somos una familia, somos amor. Bienvenidos al podcast de la voz de la esperanza. Pero mis hermanos, le dan esta guía y en esta se explican las responsabilidades y derechos de un ciudadano americano. En otras palabras, mis hermanos, el gobierno te está diciendo, si tú eres ciudadano americano, así te debes de comportar. Y si no te comportas de esta forma, va a haber problemas. Y mis hermanos, y esto no se limita solamente al gobierno de este país, también lo vemos en organizaciones o en grupos, incluso en nuestro trabajo. Cuando nosotros nos unimos a un grupo, organización o a un clan o a lo que sea, mis hermanos, a donde quiera que nosotros vamos, en todas partes hay maneras de comportarse. Como los jugadores profesionales, ellos tienen unas cláusulas en las cuales ellos no pueden hacer ciertas cosas ni poner en redes sociales ciertas cosas y ellos se tienen que comportar de acuerdo a los reglamentos. Y lo mismo en el trabajo, uno no puede andar diciendo cosas porque hay reglamentos. Y mis hermanos, todo esto tiene que ver porque debe de haber un orden, ¿verdad? Y cada organización quiere que tú representes a la organización adecuadamente. Por eso se hace eso. Cuando Jesús comienza su ministerio, Él comienza aquí en la tierra, Él inicia con una frase particular como la mencioné al principio: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta era una expresión utilizada por Jesús, mis hermanos, para referirse que el reinado de Dios aquí en la tierra, como se muestra en Isaías 23, 24, había llegado y se estaba cumpliendo delante de sus ojos. Esas profecías que hablaban de la llegada de un Mesías y de un rey como David que restauraría Jerusalén se habían cumplido. Ahora mi pregunta es, si Jesús vino proclamando el reino de los cielos, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado, ¿por qué la gente no se le amontonó? ¿Por qué la gente, los fariseos, los maestros de la ley, todas estas personas que estudiaban la Biblia, por qué no se le amontonaron para decir, oh sí, tú eres el rey de los judíos? Porque Jesús vino, mis hermanos, como un rey del cual ellos no esperaban. No cumplía sus expectativas de rey. Primero que nada, ¿dónde nació Jesús? Más específico, en un pesebre. ¿Ustedes creen que un rey nacería en un pesebre? ¿En dónde nace un rey? En el palacio real. Ahora, ¿quién era su padre? Un carpintero. El hijo de un rey es otro rey, ¿verdad? El rey es el que tiene el hijo que es un príncipe, después de príncipe se convierte en ¿qué? En un rey. Entonces, mis hermanos, Jesús no cumplía las expectativas de rey. Incluso cuando los magos vienen y van al palacio de Herodes y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella. Y Herodes dice, ¿qué rey? Dice, aquí el rey soy yo mero. Porque Jesús no cumplía las expectativas, mis hermanos. Si tienen sus Biblias, ábranlas en Mateo 7, 24 al 29. Dice la palabra de Dios, Mateo 7, 24, 29. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye mis palabras, las palabras mías, y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó y fue grande su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras,
Las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Oremos. Amado Dios, gracias por esta palabra, Señor. Habla a nuestra vida, Padre. Que sea su Espíritu Santo, Señor, moviéndose en nuestro ser. Gracias, y en Cristo Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, el pueblo judío viene de un periodo de 400 años donde no hubo palabra de Dios, no hubo profecías por medio de profetas, no hubo nada de palabras, hubo un silencio, mis hermanos, de parte de Dios. A veces yo creo que no fue tanto Dios que no hablaba, sino que fue el pueblo que dejó de escuchar la palabra de Dios. Pero fue un periodo de 400 años. Si ustedes piensan en 400 años, es mucho tiempo. Es demasiado tiempo. Y en estos 400 años, mis hermanos, no hay nada, hay un silencio. Pero este silencio, mis hermanos, se rompe con la llegada del ángel Gabriel cuando anuncia la venida de Juan el Bautista o el nacimiento de Juan el Bautista. Y él anuncia a su padre Zacarías, y después de eso viene el ángel de nuevo y le anuncia a María que van a ser Jesús. Y así es como se rompe este silencio de los 400 años. Y uno pensaría, bueno, que la gente pues así que estaba a la expectativa, que toda la gente iba a creer, pero no fue así. La gente no creía, la gente dudaba de que si realmente Juan era el que iba a preparar el camino y de que si Jesús era el que iba a traer el reino de Dios. Mis hermanos, y Jesús comienza su ministerio en Galilea. Dice la palabra de Dios que él llega a Galilea, comienza a predicar, llama a algunos de sus discípulos, los siguen. Dice que al instante dejaron todo y ahora ya Jesús ya tiene un grupo de 12, más aparte la multitud que los sigue. Y Jesús ve a la multitud y dice que tiene compasión de ellos y les comienza a enseñar. Y en el capítulo 5, mis hermanos, de Mateo, él comienza a dar una serie, un sermón, que es uno de los sermones jamás vistos en la historia. Este sermón del monte, como se le conoce, mis hermanos, ese sermón la mayoría de la gente lo conoce. Es tan conocido que este está catalogado como una de las escrituras que más se conocen, junto con el Salmo 23. Así de famosa o de famoso era este texto de Jesús en Mateo 5. Y mis hermanos, él comienza a dar esta serie. Si ustedes leyeron Mateo 5, 6 y 7, ustedes se dieron cuenta que en este bloque se cubren temas como las bienaventuranzas. Jesús dice: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús vuelve a reinterpretar la ley. Él les dice: yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. En esa también nos enseña la relación que nosotros debemos de tener con Dios y con el prójimo, y un llamado a la obediencia. También aborda, mis hermanos, temas como el carácter de los ciudadanos del reino, la práctica de la justicia, la oración, el ayuno, las riquezas, el juicio, concluyendo con la enseñanza de que no todo el que se cree cristiano entrará en el reino de los cielos. Mis hermanos, y una vez concluido este sermón del monte que ocupan los capítulos 5, 6 y parte del 7, Jesús pudo haber agarrado el micrófono y le pudo haber hecho así, ¿verdad? Tirado, irse para su casa y todo bien. Porque era una enseñanza, mis hermanos, que todos se quedaban cautivados. Él trajo buenas nuevas para las personas que estaban desamparadas. Él trajo buenas nuevas para las personas que eran oprimidas por el sistema religioso y político del tiempo de Jesús. Y Él les ofrece buenas nuevas, mis hermanos, que cuando Él termina, Él mira a la multitud. Y yo me imagino que en la mente de Jesús Él dice: yo no puedo terminar así, yo tengo que hacer algo más. Mis hermanos, Jesús pudo haber terminado su sermón ahí, pero hubiera sido, mis hermanos, como dejarle una receta del mejor platillo del mundo incompleta. Es como si te dan una receta para el pastel, para el mejor pastel del mundo, y te dan la receta, pero a esa receta le falta un ingrediente. Queda incompleta y el pastel no quedaría bien. Y lo mismo con el sermón. El sermón fue todo bueno, mis hermanos, una enseñanza excelente de parte de Jesús, pero le faltaba la cereza del pastel hasta arriba. Y mis hermanos, si ustedes leyeron
¿verdad? Mateo 5 al 7, estos capítulos trazan la manera de cómo se debe de comportar un ciudadano del reino de Dios. Eso te va trazando, mis hermanos, la manera de cómo te debes comportar. Son como las pautas para la vida del reino. Ya que en Mateo 7, 23 al 21 dice que en aquel día muchos me dirán: en tu nombre hicimos esto y aquello, pero Él les dirá: jamás los conocí, apártense de mí. Porque la vida del reino, mis hermanos, no se trata únicamente de aparentar ser algo. Y muchos de nosotros pensamos que porque venimos a la iglesia, que porque nos vestimos bien, que porque nos memorizamos unos versículos bíblicos y podemos responder algunas preguntas, mis hermanos, pensamos que ya con eso es suficiente y tenemos entrada al cielo. Pero Jesús le dice a los fariseos, le dice: no, dice, porque ellos venían haciendo todo eso. Ellos se vestían con ropas elegantes, ellos hablaban con las mejores frases que ellos tenían. Y sin embargo Jesús les dice al pueblo: cuídense de los fariseos, porque ellos ponen cargas en las personas que ni ellos mismos quieren cargar. Mis hermanos, y estos capítulos 5, 6 y 7 nos hablan de cómo debe comportarse un ciudadano del reino de Dios. Si tú dices: pastor, yo ya hice mi decisión de seguir a Jesús, pastor, yo ya hice mi decisión de seguirlo, ya me bauticé y todo, entonces, mis hermanos, estos versículos se aplican a tu vida, porque te enseñan, mis hermanos, te van trazando cómo debes de vivir, cómo debes de tratar a los hermanos, cómo debes de tratar tu relación con Dios y con otros. Incluso habla acerca del odio, qué hacer cuando con personas que te tienen odio, personas que te causan mal. Te explica, mis hermanos, qué hacer. El problema es que a veces no leemos las instrucciones. A todos nos ha pasado que hemos comprado algo y lo primero que hacemos, agarramos las instrucciones y las tiramos, y después nos sale mal y ahí vamos a buscar las instrucciones al bote de basura y las sacamos y empezamos a ver. O ahorita ya no tanto las instrucciones, pero vemos los videos en YouTube para ver cómo hacerlo. Y mis hermanos, Dios nos dice: si tú quieres vivir una vida que ni los problemas, ni las tormentas, ni los torrentes, ni nada te va a mover, comienza a vivir como un ciudadano del reino de los cielos. Mis hermanos, la venida del reino no se trata únicamente de aparentar ser algo, sino de una transformación que comienza adentro y de adentro se empieza a reflejar hacia afuera. Y comienza, mis hermanos, esto con un llamado a la aceptación del llamado de Jesús, que te dice: ven y sígueme. Y cuando tú aceptas ese llamado de seguir a Jesús, tú decidiste ser parte del reino de Dios, el reino de los cielos. Y de la misma manera que hay reglas para los ciudadanos americanos de un nuevo país, también hay reglas, mis hermanos, para los ciudadanos del reino de los cielos. Y esto no se trata de control, mis hermanos, porque a veces la gente piensa que es control, que es legalismo y que por qué nos quieren controlar la manera de vivir, mis hermanos. Pero nosotros representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y representamos, mis hermanos, el reino no solamente de aquí, pero un reino infinito, mis hermanos, que no tendrá fin. Y ahora, si nosotros representamos a ese Rey, ¿ustedes creen que nosotros podemos comportarnos como se nos dé la gana? No podemos. En su trabajo, usted no puede comportarse como se le dé la gana o poner en las redes sociales lo que se le dé la gana. ¿Por qué? Porque hay trabajos donde son estrictos. Entonces, si nosotros seguimos esas reglas, ¿por qué no seguir las reglas del reino de Dios? Mis hermanos, acabamos de leer capítulo 7. Versículo 24. Y Jesús concluye su sermón. No voy a ir por todo el sermón porque tardaríamos días. Usted lo puede leer en su casa si no lo ha leído, pero lea capítulos 5, 6 y 7 para que entienda. Pero Jesús concluye y dice: por lo tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio
que edificó su casa sobre la roca. Mis hermanos, Jesús utiliza una ilustración para enseñarle a la gente. Él dice, será semejante a una persona que construye su casa sobre la roca. Recuerden, ellos están en el lago o en el mar de Galilea. Ellos están ahí, hay agua, hay rocas y hay de todo un poco. Y entonces Jesús usa este paisaje que está ahí para ilustrarles lo que significa vivir en el reino. Le dice, si tú escuchas las palabras que yo te acabo de hablar, les dice Jesús, los haré semejantes a una persona que toma un fundamento sólido, firme y que construye ahí su casa. Y dice, porque cuando vengan la lluvia, cuando vengan los vientos, cuando vengan los torrentes y azoten sobre aquella casa, dice, no se va a caer. Los discípulos estaban familiarizados con ese paisaje, mis hermanos, porque ellos vivían ahí, ellos eran esa región, muchos eran pescadores y muchos estaban familiarizados con las tormentas, las lluvias y todo lo que venía. Incluso en Marcos se nos dice que ellos una vez navegaron en el agua y vino una tormenta y azotaba la barca a tal grado que casi los volteaba. Entonces ellos estaban conscientes de lo que Jesús decía. Pero le dice, pero el que no lo hace, dice, será como un hombre insensato, dice. ¿Saben qué es la palabra insensato? Una gente que de falta de juicio, que no tiene sentido común. Que cuando tú lo ves construyendo en la arena, una persona con sentido común diría, pues no construyas ahí. Eso es lo que significa insensato, que le falta el sentido común a la persona, mis hermanos. Pero la cosa importante aquí es que Jesús dice, si tú quieres tener una vida inquebrantable, inamovible ante los problemas de la vida, comienza a vivir como ciudadano del cielo. Mis hermanos, ¿a cuántos de ustedes no les gustaría tener una vida inquebrantable? Una vida inamovible que aunque vengan las tormentas, los problemas, dificultades, no se mueve. ¿A cuántos les gustaría? Amén. A mí me gustaría. Pero cuando vienen problemas, pues ustedes saben que es muy difícil. Pero mis hermanos, la realidad es que nosotros pasamos por problemas y tenemos nuestra casa construida en la arena. Pero Jesús les dice, si ustedes quieren gozar de una vida inquebrantable, inamovible, escuchen bien esto no quiere decir ausencia de problemas. Simplemente Jesús les está diciendo, si tú quieres que tu casa se mantenga firme, cuando vengan los problemas, entonces comienza a vivir, comienza a edificar tu casa sobre la roca, porque cuando todos los problemas vengan, y recuerden, todos vamos a pasar por problemas, todos, ninguno está exento, todos. Pero Jesús les está diciendo, cuando vengan los problemas, ustedes no les va a mover nada, como la canción que decía que Jesús es nuestra ancla. No nos va a pasar nada. ¿Por qué? Porque estamos sobre el fundamento que es la roca. El problema, mis hermanos, es que Jesús dice dos cosas. Una, tienes que escuchar mis palabras. Dos, tienes que ponerla en práctica. Y ahí es el problema. Que a veces nosotros queremos construir nuestra casa simplemente oyendo. Y no se puede. Por ejemplo, si yo les preguntara ahorita, si una persona con sobrepeso viene y te dice, ¿qué necesito yo para bajar 30 libras? ¿Qué le dirían ustedes? Ustedes no son nutriólogos, no tienen una educación en eso, pero ustedes saben, ¿verdad? ¿Qué le dirían a esa persona? Come saludable y ¿qué más? Y hace ejercicio, ¿verdad? Pero ustedes le pueden decir eso, pero eso va a hacer que la persona baje de peso. ¿Qué va a hacer que la persona baje de peso? Que lo haga. Y nos reímos, ¿verdad? Porque decimos, pues, ¿verdad? Es obvio. Pero entonces, eso es lo mismo que nosotros hacemos con la palabra. Dios te dice, si tú quieres tener una vida que los vientos ni los torrentes la va a mover, escucha y practícala. Pero a veces nada más la escuchamos y no la practicamos. Y Dios te dice, ahí está la receta perfecta, mis hermanos, para una vida inquebrantable. El problema es que muchas veces nosotros solo oímos y no hacemos.
Y el otro lado de la moneda, mis hermanos, es que muchas veces nos las pasamos trabajando y trabajando en la iglesia, que no escuchamos la palabra de Dios y pensamos que por trabajar y trabajar y trabajar ya estamos haciendo puntos para entrar en el cielo. Y no se trata de trabajar y trabajar y trabajar, como Jesús le dice a Marta: Marta, 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 dice, estás, dice, tan ansiosa de todo esto, dice, calmada. No se trata de trabajar. Incluso Jesús dice antes de estos versículos, en el versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces yo declararé: apártense de mí, jamás los conocí. Mi pregunta es: ¿te conoce Jesús? ¿Conoce quién realmente eres? Porque a veces pensamos que con el simple hecho de venir y hacer cosas en la iglesia, que Dios ya te conoce. Pero esas son personas, mis hermanos, que habían hecho milagros, expulsado demonios, profetizados, y Jesús les dice: apártense de mí. Dice: jamás los conocí. Jesús te conoce. Si tuvieras tú hoy que ir delante de la presencia de Dios, Dios realmente diría: bienvenido fulanito o sutanito. O te diría: ¿y tú quién eres? Jamás te conocí. Señor, pero yo iba a la iglesia allá a La Voz. Jamás te conocí. Pero yo servía acá y yo iba para allá y para acá y con los niños y con los jóvenes y que jamás te conocí. Porque, mis hermanos, no únicamente es hacer, es escuchar para poder hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que dice Jesús. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mis hermanos, si Jesús les dice, ¿verdad?, que el que oye las cosas, el que oye el capítulo 5, 6, el que escucha todas esas cosas, dice que va a tener una casa que no se va a mover. Y mis hermanos, nosotros no podemos decir que somos seguidores de Cristo y seguir viviendo como se nos da la gana. Nosotros, mis hermanos, no podemos decir: yo voy a ir al cielo cuando me muera, y no practicar las enseñanzas de Jesús. Porque si no queremos vivir aquí en este mundo como ciudadanos del reino de Dios, mis hermanos, entonces ¿para qué queremos ir al cielo cuando muramos? Si tú no quieres practicar aquí la vida que Dios nos da, las pautas que Dios nos da, entonces ¿para qué quieres ir al cielo cuando allá dice que vamos a estar adorando y glorificando a Dios por la eternidad? Eso parece una contradicción. Querer ir al cielo, pero no querer vivir aquí como si estuviéramos en el cielo. Y mis hermanos, si esto no es legalismo ni es control, simplemente son las pautas que Dios nos da para comportarnos como ciudadanos del cielo, para prepararnos para la eternidad. El problema es que nosotros no queremos, no entendemos y queremos vivir como se nos da la gana. Pero Dios dice: si tú quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. Mis hermanos, nosotros tenemos que poner en práctica las palabras de Jesús. Cuando Jesús termina, mis hermanos, de dar su predicación o su sermón, dice: cuando él termina, dice estas palabras, versículo 28: las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Mis hermanos, esto es importante que entendamos esto. Cuando los fariseos o los escribas terminaban de dar una enseñanza en el tiempo de Jesús, ellos concluían diciendo: así dice la escritura, así dice el profeta, o así dice el rabino fulano de tal, o así dice el fulano del fulano del fulano de tal. O sea que siempre hacían referencia a alguien más. Pero Jesús dice, ¿verdad?, el que escucha mis palabras.
Él no tenía que hacer referencia a alguien más, a ningún rabino, a ningún profeta. Él simplemente dice, mis palabras, si tú las cumples, tú vas a gozar de una vida inquebrantable, de una vida inamovible. Y dice que las personas se maravillaban por cómo les enseñaba él como alguien con autoridad. Mis hermanos, Jesús no era cualquier persona. La gente lo despreció. Pero él no era cualquier profeta, él no era cualquier maestro, era el Hijo de Dios que vino a encarnarse, mis hermanos, y vivir entre nosotros. Nos enseñó, murió, pero al tercer día se levantó. Y él, mis hermanos, quiere que nosotros vivamos como ciudadanos del cielo, aquí en la tierra, para prepararnos para vivir una eternidad con él para siempre. Oremos. Amado Dios, gracias, Señor, por su amor, su misericordia, Padre. Amado Dios, gracias porque usted nos muestra, Señor, las pautas para poder vivir, Señor. Y no solamente nos las da, Señor, sino que nos mostró con su ejemplo, Señor, que sí se puede vivir una vida recta, una vida justa en un mundo, Señor, que va en contra de sus principios. Padre amado, pido que nos ayude, Señor, a vivir como ciudadanos del reino de los cielos, Señor, porque representamos, Señor, su reino, representamos al Dios poderoso, Señor. Nosotros representamos, Señor, al Señor de señores, Padre. Y Padre, pido que nos ayude a vivir como tal. Padre bendito, si hay alguien aquí que aún no ha conocido su amor, si hay alguien aquí que aún no es parte de su reino, Señor, y le gustaría en esta mañana ser. Si tú nunca has decidido seguir a Dios, si tú en tu vida tú no has hecho la decisión de seguir a Cristo Jesús y hoy te gustaría tomar esa decisión, Dios te está esperando. Si tú dices, pastor, yo nunca en mi vida he tomado esa decisión de rendirle mi vida a Dios y de seguirle. Y si te gustaría hacerlo en esta mañana, me gustaría que levantaras tu mano, me gustaría orar por ti. Si hay alguien que dice, pastor, yo he hecho mi decisión, pero no he vivido como un representante del reino de los cielos. Hay cosas en mi vida que aún necesitan cambiar. Levanta tu mano, me gustaría orar por ti en esta mañana. Dios te bendiga. Amado Dios, gracias, Señor, por su palabra, por su amor, Señor. Y yo pido por las personas que levantaron su mano, Señor, que necesitan ponerse a cuentas con usted, Señor. Yo no sé lo que está pasando en sus vidas, Señor, pero usted conoce, Señor, usted sabe por lo que están pasando, Señor. Quizá ellos se han alejado de su palabra, quizá ellos se han alejado de usted, quizá ellos no están viviendo como ciudadanos del cielo, como deberían, Señor, pero yo pido que en esta mañana ellos puedan arreglar esa situación con usted, mi Dios, y decidan seguirle de todo corazón. Padre bendito, ayúdelos, bendígales, guárdeles, Señor. Padre bendito, bendiga a la iglesia La Voz, Señor. A los que están viendo por el Facebook también, Señor, guárdeles. Si ellos tienen alguna decisión que tomar, que usted comience a obrar en sus corazones, Señor, ahí donde están viendo, Padre. Y gracias por todo, Señor. Y en Cristo Jesús oramos y damos las gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor, por la palabra en esta mañana.